Elbón, que ya está aquí con nosotros. Pero bueno, Mauricio Macri pidió perdón, es justo mostrarlo a través de Twitter. Esto fue lo que tuiteaba después y algunos probablemente estarán pensando, bueno, fue un dicho al pasar, cualquiera se puede equivocar. Ahora volvemos entonces a ese contexto que hace que estos dichos se vuelvan más que peligrosos. Ayer hablando del Mundial y obviamente refiriéndome a las habilidades futbolísticas indiscutibles de Alemania, tuve una frase desacertada que remite a las peores pesadillas de la humanidad. Acá está. Por lo que quiero aclararlo y ofrecer mis disculpas. Seguimos avanzando. Jorge, gracias por estar acá. Bienvenido. Yo iba haciendo un repaso y hablaba desde Durán Barba, diciendo Hitler era un tipo espectacular, diciéndolo así livianamente y resaltando sus virtudes, hasta una Patricia Bullrich que hoy viene y te dice, bueno, pero hace falta que el ejército... Mauricio Macri también habló de salir con el casco a la calle. Bueno, estas declaraciones que todo el tiempo hablan de lo mismo y van en el mismo sentido, que no tiene que ver necesariamente con proteger a aquellos que menos tienen, a los más débiles, digamos, ¿no? ¿Cómo te impactó a vos esto? Bueno, en principio, en referencia a la frase, me parece que no se analizó lo suficiente lo que quiso disculparse, porque en realidad nunca dijo que, por ejemplo, los brasileños son una raza superior porque son los más ganadores en la historia del fútbol. Se refirió a los alemanes, específicamente, curiosamente, a aquellos que son los responsables, insisto, de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales, digo, murieron 60 millones de personas. Esto la gente no lo sabe y es importante subrayarlo, de los cuales 27 fueron soviéticos. Y efectivamente 6 millones de judíos, 1 millón de gitanos, etc. Entonces, primero, curiosamente, la asociación entre Alemania y raza superior no es azarosa. Digamos, en un personaje como Macri y como la derecha argentina, que son los mismos que promovieron el negacionismo en relación a nuestro genocidio, que son los mismos que pidieron el 2x1 para los genocidas en la época de Macri, que tuvieron que retroceder. Es decir, hay un combo y la derecha argentina, y esto hay que decirlo, a lo cual pertenece Macri, es tributaria de un pensamiento efectivamente de desprecio a los vulnerables. Los vulnerables en la década del 30 eran los gitanos, eran los judíos. Hoy los vulnerables son los islámicos, los migrantes, los trabajadores. Y pensemos qué dice la derecha, Macri, Bullrich, sobre los trabajadores. Dicen, por ejemplo, hay que entrar en la provincia de Buenos Aires con metralla, ¿no? Hay que meter presos sindicalistas. Bueno, mirá, me olvidé de algo, porque esto también hay que mencionarlo. En las últimas horas tuvimos también a un Luis Juez diciendo que la democracia no le hizo bien a nadie. Yo hablaba de Duhalde hace mucho tiempo, habrán sido 6 meses, los dichos de Duhalde que la verdad no tuvieron lugar, ¿no? Incluso muchos se preguntaban si estaba bien en el momento que lo decía. Pero en el caso de Luis Juez, lo dijo ahora en la mesa de Mirta Legrand. Es muy interesante cómo hay un silenciamiento, que lo decían recién, de los medios de comunicación respecto a determinadas frases. Yo recuerdo a Juez, y pido que lo busquen en todo caso en su momento, hablando en el Parlamento y reivindicando a su padre, un famoso militante de Tacuara, de la ultraderecha de la década del 60, obviamente también profundamente antisemita y que perseguía trabajadores y que perseguía gente de izquierda, Pero etcétera. a Luis Juez lo terminaron echando de la Embajada de Ecuador porque dijo que los ecuatorianos eran feos o algo así. No, dijo que no se bañaban. que no quería parecer, eran sucios, no quería parecer un ecuatoriano y por eso se bañó. Exacto, y por eso se bañó. Pero todo cierra por todos lados. Bueno, que estamos frente a una derecha empoderada por una lógica global también, porque esto pasa en Estados Unidos con Trump, pasa en Brasil con Bolsonaro, pasa en Italia con Meloni, etc. Hay un clima de época reaccionario. La pregunta primera, me parece, es ¿por qué reaccionan? Y hay alguna respuesta. Y se refleja... A ver, se refleja. Yo creo que tengo una respuesta. Quiero saber cómo lo ves vos. ¿Tiene adeptos en la sociedad esto? Pues hasta ahora hablamos de una dirigencia, pero empieza a ser más preocupante cuando no se trata solo de un grupito de dirigentes. Se trata también de una gran cantidad de seguidores, de Bolsonaro, de Mauricio Macri, de Luis Juez o de Patricia Bullrich, que también están de acuerdo con esto. Y esto es lo que a mí me parece grave. No solamente están de acuerdo. Un siglo atrás, digamos, exactamente un siglo atrás, tanto Mussolini en Italia como Hitler ganaron, digamos, Hitler ganó por elecciones. No estamos hablando de un grupo que intentó dar un putsch en el 1923 y fue preso. Estamos hablando de alguien que ganó 10 años después las elecciones. Es decir, no es verdad que las derechas sean solo marginales y que lo que sí es verdad que siempre reaccionan contra un miedo, contra un terror que tienen. ¿Y cuál es el terror que tienen las derechas en aquel momento y en este? A los trabajadores, a los gremios, a perder sus privilegios, a que haya más equidad. Y entonces se defienden y empiezan con la violencia. Es la misma violencia que después se expresa en el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Es el mismo colectivo que piensa de esa manera. No sé, chicos, si alguien quiere preguntar. Me suena a todos aquellos que reclaman por una sociedad
más igualitaria, ¿no? Los trabajadores que reclaman por derechos, que reclaman por que la brecha no sea tan grande entre unos y otros. Contra eso es lo que repudian. Daniel agregaría también en contextos muy recesivos de la economía. Digo, la Segunda Guerra Mundial la tuvimos después de la década del 30, la crisis de la década del 30, la Gran Depresión. Ahora estamos atravesando una situación post-pandémica en contexto de guerra mundial, también muy preocupante, que eso llama a estas posiciones más reaccionarias a justamente aferrarse a lo que tengo por miedo a perderlo, y el adversario que no me en lo ese saque sentido el otro. es el otro, ¿no? El otro, el que está, no hay una identificación ni de clase, ni social, ni absolutamente nada. Sí. En realidad hay un otro, lo hubo en el 30, que era la Unión Soviética, y lo hay hoy, que se llama China. Le están desesperados porque hay alguien que pensaban que en realidad iba a moderarse en la lógica del mercado y que iba a dejar de ser, tener una orientación del Partido Comunista. Entonces eso, que hoy es la segunda economía del mundo y va a ser la primera economía del mundo de acá 10 años, los asusta terriblemente. Jorge, ¿y cómo crees que se revierte este discurso? Porque hablábamos de chicos jóvenes, ¿no? Que de pronto compran rápidamente. La gente también no tiene tanto tiempo, ¿no? Para quedarse escuchando una entrevista entera o días enteros como nosotros, ¿no? Que estamos atentos a lo que sucede. Entonces, claro, esto de, bueno, les prometo más libertad, no tuve tiempo para resolver las cosas, entonces vuelvo y prometo hacer lo mismo más rápido. A mí me pone la piel de gallina. Yo vi reprimir jubilados, ¿no? Y quienes proponían salir con el casco lo proponían respecto de la reforma jubilatoria, las toneladas de piedras que ellos tienen como discurso constantemente. Lo que yo me pregunto es cómo se hace para hacerle entender, o cómo crees que se le puede hacer entender de una manera más simple, que lo que ya discutimos, ya lo discutimos, lo que no queremos más, no lo queremos más. No queremos más dictadura, no queremos más holocausto. La humanidad no tiene que tender hacia ese lado. Disputa, pensamiento crítico, ciudadanización, militancia y movilización popular. En épocas de Twitter es recontra difícil todo lo que vos planteás. Es que yo creo que las redes sociales son otro de los espacios de activismo social que todos debemos ser parte y dar la disputa. Es decir, no hay un mundo que está en la calle y otro mundo que está en el mundo virtual. Es el mismo mundo y hay que dar la disputa y hay que dar la pelea y hay que combatir los discursos de la muerte con discursos de la vida. Sí, y no dejar libres esos canales. A ver, escucho tu respuesta, me lo respondo a mí misma. Yo la verdad uso cada vez menos Twitter porque me parece muy agresivo, muy violento, y uno va dejando, va cediendo ese terreno, ¿no? Aquellos que lo llenan de odio, y de pronto el trabajo también está ahí, ¿no? No abandonar esas vías. La construcción cognitiva se hace sobre la base de un espacio donde quien deja espacio es ocupado por otro. Sí, claro. Es así. Jorge, comparto plenamente lo que dijiste, y el tema de las redes sociales es muy importante, pero ahí no hay debate, ahí hay ataque. Y en la calle, la militancia, está el debate de ideas. El tema es cómo pones de un lado las ideas de los progresistas, si vos querés, que quieren mejor distribución de la riqueza, contra las ideas de la derecha, que ¿cuáles son? Porque esa es la base. No hay un choque racional de ideas. Acá en Argentina hubo en su momento diferenciado peronismo y radicalismo, 1983. Y los dos tiraban para el mismo lado, la defensa de la democracia, algunos con unos matices, otros con otros. Acá no, acá hay una grieta, es de un lado los democráticos, por llamarlo de una manera, y del otro lado los de derecha, neoliberales o fascistas. ¿Y cómo discutís ahí? Contribuyen además estos últimos con la antipolítica, es decir, quieren vaciar el territorio de la política para decir que lo que tiene que gobernar es el mercado. Este es el objetivo básico de la derecha argentina, es decir que toda la política es una porquería y lo que tienen que gobernar son los CEOs, o sea, Macri, que es un CEO empresario. Ahora, por supuesto que es difícil la pelea. Yo creo que es muy difícil y a veces cuando vos tenés del otro lado mucho dinero comprando periodistas, comprando medios, comprando infraestructura. Hoy, por ejemplo, Twitter es parte de un empresario sudafricano que vive en Norteamérica que llama a votar por la derecha a nivel internacional en la última elección de Estados Unidos y entonces, es decir, la pelea es difícil. Hay que darla. Si uno ve cómo hay activismo, el mismo activismo que está en la calle, que está en las redes, ves como muchas veces hay hashtag, una palabra que supera una visión crítica, ciudadana, positiva, de debate, a otras que son simplemente de agresiones. Bueno, hay que seguir dando esa pelea, yo creo que no hay que abandonar ningún espacio. Lo que no quiere decir que sea fácil, pero me parece que abandonarlo, dejarle el terreno a eso que vos hablabas recién. Hay mucha gente. ¿Quién piensa políticamente la sociedad? ¿Un 20%? El otro 20% piensa la realidad en términos de
cuándo llega a fin de mes, Sí, qué claro. beneficios tiene de un sistema Sobre todo en democrático, estos tiempos, etcétera. ¿viste? Es así. Entonces, hay que apuntar también a estos últimos sectores, que no están tan politizados en el sentido más crítico de la palabra, pero que obviamente son víctimas la mayoría de ellos y pertenecientes a los sectores populares, a ver cómo se les llega de una manera abierta, amplia y sincera y lejos del odio que presenta y que propone la derecha en Argentina. ¿Es apología esto que escuchamos del expresidente? Doble apología. Es decir, la apología está Porque también... alguno puede decir, bueno, qué exagerados. No, pero la apología está en su supuesta respuesta. Cuando dice, yo me refería al fútbol, porque ellos son la raza superior. Yo me pregunto, ¿por qué asociás a los alemanes con la raza superior? Vos, Sí. que supuestamente sabés de fútbol y sabés que, qué sé yo, Brasil ganó 5 veces el campeonato Sí, mundial. Italia. Italia. Es decir, no, él tiene en la cabeza lo que tiene la derecha argentina, que en realidad son los mismos, son insisto, superiores. que apoyaron a la dictadura militar en Argentina y se beneficiaron con ella. El macrismo, a ver, el padre de Macri tenía 4 empresas en 1976 y salió de la dictadura con 40 claro. empresas. Es decir, ¿cómo no van a apoyar a estos que los beneficia? ¿Y cómo no van a apoyar, como siempre, obviamente, a las grandes empresas que financiaron al nazismo? Doy un dato tonto. Una gran Sí. empresa farmacéutica, la más importante del mundo, que Sí. compró Monsanto hace un tiempo, que se llama Bayer, es la que fabricaba los venenos para exterminar a la gente en los campos de exterminio. ¿Por qué no se habla de eso? Bueno, esos son los empresarios del poder, los mismos que acá apoyan, obviamente, a la derecha local, a Bolsonaro, a Trump y a la derecha internacional. Sí, igual tampoco se puede decir que la derecha y los liberales no son democráticos. Digo, no sé, acá yo disiento completamente con lo Hay que alguna está derecha diciendo. acá, es porque si no es como antidemocrática. Hay una derecha lo vamos a antidemocrática. toda gente que no sea de los sectores progresistas o del campo de la centroizquierda dentro de los sectores antidemocráticos y eso no es así. Yo pregunto, ¿hay sectores de la derecha en Argentina que son antidemocráticos? Sí, seguro. Bueno, y hay eso me sectores de la a eso- izquierda Sí, que también supongo son que como tanta... antidemocráticos. Sí, por eso- Sí, Bueno, pero Luis mira, Juez dijo el supongo otro que día como que- todos los casos, la generalidad, respondiendo a lo que vos decís ayer, porque nos tenemos que ir a la calle, ahí volvemos y seguimos con este tema, porque está muy interesante y todos queremos, por supuesto que la generalización, entiendo, siempre es injusta, por supuesto. Sí, sumo a lo de Jorge que sí hay una tendencia. Hay una tendencia cada vez más grande. Yo repasaba 5 o 6 declaraciones. Yo no conozco un golpe ¿no? en la Argentina que haya sido de izquierda. Yo lo que digo es ¿Alguno que si conoce? englobamos a los sectores, a los liberales y a la derecha No, como un no, todo claro, y no no, diferenciamos por de los supuesto, eso sectores no más dije. extremistas, se Eso está... está, Lo que está pasa- claro. perdón. Vale para la derecha, vale para la izquierda, Los vale que para están cualquier expuestos generalización. son los sectores más extremistas. El que está expuesto es Milei. Yo no conozco a alguien de derecha que sea tranquilo. Pero escuchemos, ¿Está claro? Patricia Bullrich es la presidenta del PRO y no fue capaz de repudiar el atentado de asesinato No, a la claro. vicepresidenta. Eso no es un ejemplo. Pero te habla de sacar el antidemocrático. ejército a la calle. O ¿Eh? sea, te habla de sacar el ejército a la calle. Porque Macri dijo Digamos, no que hay va a haber traducción muertos. para eso, Que más puede de haber lo que muertos, hay. dijo Macri. La semana pasada Macri dijo que hay que ponerse casco porque Claro. en realidad va a haber Sí, violencia ante el en las caso de calles. violencia en el Congreso, como la hubo con la reforma jubilatoria, y bueno, va a haber que salir con el casco a la calle. ¿Qué significa eso? Bueno, Guerra. vamos a la calle sin el casco, vamos a hablar, vamos con el micrófono para que nos digan, en un ratito me dicen, pues Lautaro estaba pero se congeló. Bueno, mi sensación es que es grave, cualquier generalización, esto lo quiero dejar en claro porque siempre cualquier discusión, yo por lo menos parto sobre eso, no voy a generalizar sobre nadie. Sí me da la sensación, a ver si ustedes coinciden con esto, que en la derecha últimamente, en los últimos años, y yo citaba 4 o 5 ejemplos, hay una derechización extrema que tiene que ver con lo antidemocrático. Y por eso citaba el caso de un Luis Juez que no te lo dice en un rinconcito, te lo dice sentado en la mesa de Mirta Legrand y no pasa nada. Te dice que la democracia no es buena, que no le hizo bien a nadie. Bueno, ¿De es- qué estamos hablando? Bueno, No puede en ser. Europa, te doy un dato, en Europa vos, por ejemplo, en Alemania, en Francia, etcétera, vos negás el holocausto y Claro. tenés una prisión de 3 a 6 años. Sí, Y claro. hubo gente presa. Acá se niega el holocausto local, por ejemplo. Sí. Hay diputados Y en no el pasa Congreso nada. de la bancada de Milei que son negacionistas. El no que son niegan- 30.000. ¿Cuántas veces lo Pero, escuchamos? y Bueno, que dicen Victoria que no hubo Villarroel, genocidio en por Argentina, ejemplo. no pasa nada. ¿Eso no es antidemocrático? Pregunto. Nos vamos a la calle, ahora sí, ahí está Lauti y ya regresamos y seguimos hablando de esto, Doc. Lautaro preguntándole a la gente, ¿sí? A los que están volviendo del trabajo. Lauti, contanos. Dani, buenas tardes. Saludos para vos, para la mesa y todos los que nos miran atrás de la pantalla de C5N. Vamos a trasladar lo que están debatiendo en este momento ahí en el estudio con la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu nombre?